Bueno, muy bien. Vamos ahora a continuar con la presentación de modelos de control de acceso. Y vamos a comenzar con el modelo Chinese Wall. En realidad lo estamos presentando como un modelo porque nos parece que hacer esta presentación uniforme, ¿sí? Siguiendo un poco lo que fue el trabajo inspirador de Verla Padula, le da una cierta consistencia a lo que es la presentación de los conceptos, pero en realidad Chinese Wall se conoce como una política más que como un modelo. Fue una política que surge, es un poco más moderna, ¿sí? Y que esencialmente surge con el objeto de modelar políticas de prevención de conflictos de interés. Y en este modelo lo que vamos a expresar son reglas de acceso en una consultora en la que sus analistas deben asegurar que no se generará conflicto de interés entre sus diferentes clientes. O sea, es muy usual escuchar hablar en lo que vendría a ser en la jerga Wall Street de te voy a poner una muralla china, te voy a poner una Chinese Wall, y que esencialmente lo que tiene que ver es con aquella actividad, ¿sí? que desarrollan consultores que pertenecen a firmas que dan asesoramiento a distintos tipos de corporaciones, generalmente asesoramiento financiero, y que lo que puede ser, naturalmente puede pasar, que una empresa de este tipo, una consultora de este tipo, trabaje para corporaciones que son competencia, por ejemplo, para dos bancos, ¿tá? Y le dan asesoramiento financiero a dos bancos que compiten. Entonces, el problema, ¿sí? que se da, que se puede dar y que se intenta prevenir con la política Chinese Wall es el hecho de que los consultores de esta empresa que brinda asesoramiento no se vean enfrentados, no se posibilite un conflicto de interés. ¿Y cuál es la política de seguridad que se desea garantizar? Es que ningún flujo de información puede causar un conflicto de interés. ¿Okay? Bueno, la noción de conflicto de interés es un concepto, yo digo, bien conocido, relativamente conocido, ¿no? Pero bueno, en el mundo financiero, que es de donde surge la motivación, sí, un ejemplo claro es el de analista de mercado que trabaja para una institución financiera proveyendo servicios para negocios corporativos. Este analista debe preservar la confidencialidad de la información provista a él por un cliente. Por lo tanto, no puede trabajar para empresas si tiene conocimiento de los planes y estado de situación de una empresa competidora. Y eso es lo que se intenta prevenir. Sin embargo, ¿sí? Este mismo analista podría asesorar corporaciones que no están en competencia entre ellas, ¿sí? Así como poder manejar información general del mercado. O sea, esto claramente responde a que que por un lado, si los analistas de esta consultora no pueden trabajar para corporaciones que no están en competencia, entonces lo que pasaría es que solamente trabajarían asesorando a una corporación, y eso, bueno, obviamente no es demasiado interesante para la empresa que los contrata, ¿no? Para la consultora. Pero por otro lado, también lo que sí es importante es observar que en el desarrollo de su trabajo estos consultores o el analista pueda manejar información general del mercado. ¿Okay? Bueno, la política Chinese Wall fue introducida por Weaver y Nash en 1989, por eso les decía que es un poco más reciente, aparece un poco más reciente en la escena de la seguridad y del control de acceso, y bueno, la motivación ya la planteé. Y lo que tiene de interesante, y por qué nos parece interesante presentarla en el curso, es que es una política
que donde los permisos de acceso de un usuario se van definiendo dinámicamente, van quedando definidos a medida que el usuario, que el analista en este caso, va accediendo a información cooperativa. O sea, es una política que queda definida dinámicamente y eso, la política, ¿sí? No es que los accesos sean dinámicos, sino que la política de acceso va quedando definida dinámicamente, ¿sí? A partir de la historia de accesos, ¿sí? Que va efectuando cada analista. Y esto es una característica propia de esta política y que la diferencia de las otras políticas que hemos visto que permiten expresar los modelos anteriores, ¿sí? Y que nos parece que es un buen complemento para presentar en el curso. Entonces, por otro lado, ¿sí? Que es algo muy interesante que surgió finalmente bastante naturalmente en el trabajo, es la noción de información sanitizada, ¿de acuerdo? Bruber y Nash han reconocido la necesidad que tienen los analistas de poder comparar información que ellos tienen con la de otras compañías. O sea, uno se puede imaginar, ¿de acuerdo?, que un consultor que está tratando de asesorar financieramente a una determinada corporación, a un banco, para hacer su trabajo, necesariamente, ¿sí? O es bastante natural pensar que va a necesitar acceder a información sobre análisis, ¿sí? Que circulan en el mercado sobre el comportamiento de determinados indicadores en relación a determinados bancos, ¿ok? Porque eso forma parte del trabajo que tiene que hacer. Pero bueno, la idea que está atrás subyacente en esta política, que esa información de mercado es información que es pública y que es accesible, ¿sí? En general a cualquier analista, y por lo tanto la asocian con la noción de información que ha sido sanitizada, que es información que no reviste, ¿sí? Datos confidenciales de ninguna de las corporaciones que están involucradas en el análisis. Generalmente, y eso quizás lo hemos visto también, antes lo veíamos en las películas, ahora lo hemos visto en la realidad, ¿sí? Cuando por ejemplo la CIA hace la desclasificación de algunos documentos, ¿sí? Esos documentos que aparecen y que aparecen todos tachonados, ¿de acuerdo?, en negro, solamente se pueden leer algunas porciones de los renglones, todo lo demás tachado en negro. Eso es un resultado de un proceso de sanitización. O sea, sanitización en definitiva se puede entender como disfrazar, ofuscar la información, ¿sí? De una corporación, de una organización, de forma de prevenir que se conozca la identidad de la misma o de que se revele información sensible, ¿tá? En el caso de esta información que circula en el mercado de análisis, o sea, perfectamente pueden haber análisis que se hagan sin necesariamente revelar la información de cuáles son las corporaciones que están involucradas. ¿Okay? Bien, entonces, al igual que con los otros modelos, para el modelo de Chinese Wall, ¿sí? Vamos a introducir una noción de Estado. ¿Cuál va a ser el Estado de este modelo? Un conjunto de compañías C, que son a las que los analistas le brindan sus servicios. Los sujetos S son los analistas, los objetos O son unidades de información de estas compañías en general. Y estos objetos son organizados en tres niveles. Lo que es mera información, lo que se define como un dataset, o sea, conjunto de datos de una compañía C, y para eso se introduce una función ds que para cada objeto retorna, ¿sí?, el dataset de la compañía del objeto argumento. Y después tenemos la noción de clases de conflictos de interés, COI, donde lo que tenemos también es una función COI que, dado un objeto, nos retorna el conjunto de compañías que están en conflicto de interés con la compañía a la que pertenece el objeto O. ¿Ok?
veamos unos gráficos para ilustrar estas nociones. Acá tendríamos todo el conjunto de los objetos, ¿sí?, de la información. Entonces acá tenemos lo que es información perteneciente, ¿sí?, a cada una de las compañías. O sea, este vendría a ser el dataset del banco A. Luego acá tenemos las compañías, ¿sí?, que están agrupadas en clases de conflictos de interés. Acá tenemos 3 clases de conflictos de interés, donde decimos que banco A está, o en definitiva, acceder a información del banco A podría generar conflictos de interés si el mismo consultor accede a información del banco B. Y similarmente para estas otras 2 clases de conflictos de interés, donde acá tenemos compañía de agua, tenemos solamente una, y acá tenemos compañías de combustible. ¿De acuerdo? Y esta es la estratificación, la clasificación que hacemos de la información del conjunto de objetos O. ¿De acuerdo? Veamos de nuevo, la función de S aplicada a un objeto de acá nos va a retornar banco A un objeto de acá nos va a retornar banco B, ¿sí? Y esta función, ¿sí?, COI aplicada a un objeto, ¿sí?, si tenemos un objeto que es del banco A, ¿sí?, esa función lo que nos va a devolver banco B, que es la otra compañía que está en conflictos de interés con el banco A. ¿Okay? Sin embargo, si el objeto, ¿sí?, pertenece a banco A, ¿sí?, no hay conflicto de interés ni con agua A, ni con com A, ni con com B. ¿Se entiende? Y esto en definitiva es lo que modela el hecho de que si un consultor accede a información de banco A, no se genera, ¿sí?, no se generaría un conflicto de interés si a su vez accediera a información de agua A o de combustibles A o de combustibles B. Similarmente, si accede a información de com A o com B, va a estar en conflicto de interés, ¿sí?, con la otra. ¿Ok? Entonces, también, ¿sí?, podemos hablar de un nivel de seguridad, de una etiqueta de seguridad asociada a un objeto O. Y la etiqueta de seguridad del objeto O va a ser un par, que es el conjunto de compañías que están en conflicto de interés con la compañía de O, ¿sí?, y el dataset, la compañía a la que pertenece O. Entonces, información sanitizada, o sea, información que no contiene elementos sensibles, a este tipo de información, la etiqueta de seguridad que se le asigna es la siguiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es una etiqueta de seguridad que dice que el objeto pertenece, o sea, a una compañía tal y que no está, esta compañía no está en conflicto de interés con ninguna otra compañía. No está en conflicto de interés porque la información que tiene O está sanitizada. ¿Ok? O sea que si un consultor hace este objeto, no se va a generar un conflicto de interés. Eso es lo que representa esa etiqueta de seguridad. Bien, tenemos una noción también en el Estado, ¿sí?, de una matriz de control de acceso, ¿sí?, pero que en definitiva es una matriz que lo que hace es registrar la historia de los accesos de sujetos sobre objetos. La diferencia, ¿sí?, esta es una matriz que también está indexada por sujetos y objetos, pero el valor de la celda es un booleano. Y ese valor booleano, ¿qué es lo que representa? Simplemente si el sujeto en algún momento ha accedido o no al objeto O. Y entonces, ¿cómo vamos a expresar la política de seguridad, de prevención de conflicto de interés? Por medio de 2 reglas. La regla READ, que lo que hace es prevenir flujo de información directo, y la regla WRITE, que lo que va a hacer es regular el acceso para escritura, y ya vamos a ver qué es lo que motiva a la regla WRITE. Entonces, bien, vamos a prevención de flujo de información. Si para prevenir que un sujeto sea expuesto a un conflicto de interés, ¿sí?, lo que se tiene que satisfacer es lo siguiente, que si S quiere
acceder al objeto O, entonces el objeto O debe pertenecer a un dataset de compañía que el sujeto ya maneja, ¿de acuerdo? Es información de una compañía para la cual ya está trabajando y para la cual ya ha accedido a otra información, o si no, la compañía de O no está en conflicto con la de los objetos que ese ya ha accedido. ¿Sí? Claramente este es el caso donde tenemos un sujeto, un consultor, que ha trabajado para determinadas compañías y ahora quiere empezar a trabajar empieza a trabajar para otra compañía, va a acceder a información de esa compañía y bueno, lo que se verifica lo puede hacer si es una compañía que no está en la clase de interés de las compañías para las cuales ya ha estado trabajando. Entonces, una propiedad equivalente a lo que sería la propiedad de seguridad simple, ¿sí?, de Verla Paula, la podemos formular más precisamente, más formalmente así: un sujeto S puede acceder a un objeto O solo si para todo O' con NOC O' true, o sea, solo si para todo O' al cual S ya ha accedido, se cumple, ¿sí?, que O', para todo O', ese O' está en la misma, es información de la misma compañía que O, que es la que está intentando acceder, ese, o, ¿sí?, las compañías no están en conflictos de interés. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense por qué decimos que esta política y en particular lo que modelamos con Chinese Wall y en particular con esta propiedad es una política de control de acceso que se va definiendo dinámicamente, ¿sí? Porque, ¿sí?, pensemos que un consultor entra a trabajar a la compañía, ¿sí? Cuando está en la compañía, potencialmente, y todavía no ha hecho ningún trabajo, potencialmente puede acceder a la información de cualquiera de las compañías a la que la consultora, ¿sí?, le brinda sus servicios. Ahora bien, una vez que empezó a trabajar para una compañía, una vez que accedió a información de esa compañía, ¿sí?, y por lo tanto ya lo que tenemos que esta entrada se hace true, ya cuando intenta acceder a otro objeto, ¿sí?, ya de alguna forma como que la política de control de acceso se redefinió. Hasta ese momento podía acceder cualquier objeto, ahora ya no. Una vez que accedió a ese objeto, ya hay todo un subconjunto de objetos, o sea, de información de compañías para la que la consultora trabaja, a las cuales no tendría más permitido el acceso. ¿Se entiende? Entonces, por eso es muy importante este concepto que está embebido en esta política. Es control de acceso dinámicamente definido por los accesos que van haciendo los sujetos o usuarios. Ahora bien, ¿sí?, el problema es que con esta regla READ, que lo que intenta es prevenir flujo indebido, o sea, prevenir flujo de información que pudiera generar conflicto de interés, todavía es posible, ¿sí?, flujo de información indirecto. Y esto lo grafica un poco, ¿sí?, lo que tenemos acá, ¿sí? Fíjense perfectamente que lo que puede pasar, ¿sí?, es que ¿sí?, lo que nosotros queremos es que un consultor, ¿sí?, la regla READ lo que dice es esto: tengo el consultor C, puede acceder a banco A, puede acceder a agua con permiso de lectura, a agua A, puede acceder a COM B, pero no puede acceder con lectura, con permiso de lectura, a banco B. ¿Ok? Ahora bien, ya vamos a ver por qué no previene el flujo de interés. Entonces, como decía recién, la política Chinese Wall es una combinación de elección libre y control mandatorio, ¿sí? Inicialmente, un sujeto es libre de acceder a cualquier objeto que él desee, o mejor dicho, la empresa puede elegir poner a trabajar para cualquier corporación, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que la elección inicial se ha hecho, una Chinese Wall, de ahí viene la noción, una muralla china, es creada para ese usuario en torno al conjunto de datos a los que pertenece el objeto. O sea, solamente puede obtener
puede acceder a esa información, la Chinese Walls, es respecto a los objetos que pertenecen, ¿sí?, a la misma, ¿sí?, clase de conflicto de interés que la de esos objetos. Y hay otro punto que es importante, es que notar, ¿sí?, que Chinese Wall puede ser combinada también con políticas de control de acceso discrecional, ¿sí? De ese punto de vista es que decimos como que Chinese Wall perfectamente podría combinar control de acceso. El control de acceso mandatorio lo tenemos porque tenemos una política general que se aplica para todo acceso, ¿de acuerdo? Independientemente, no hay una noción de propietario del objeto que delega permisos o no para acceder. ¿Sí? Ante cada acceso hay una regla general de acceso que se aplica y que tiene que ver con, ¿sí?, lo que establece la propiedad de lectura, ¿sí? Ahora bien, o sea, nosotros podríamos perfectamente complementar a ese control de acceso, ¿sí?, mandatorio, una política de control de acceso discrecional desde el punto de vista de que decir, bueno, está bien, según la política mandatoria, este sujeto puede acceder podría acceder a este objeto porque no habría un conflicto de interés, pero sin embargo, quizás, ¿sí?, en la corporación, ¿sí?, al sujeto solamente le dan acceso a determinados objetos, ¿sí?, y quizás a algunos objetos se los dan con determinados accesos y con otros no, ¿de acuerdo? O sea que aún así, los propietarios, los dueños de la información, que sería la compañía, podría restringir el acceso al consultor, aun cuando la política mandatoria de prevención de conflicto de interés es respetada, podrían prevenir acceso o un tipo de acceso para un sujeto sobre un objeto. ¿Ok? Bien. El punto es que la regla Reed no previene flujo indirecto de información. Consideren el siguiente caso. Consultor A tiene acceso a información de la compañía Comp A y de Banco A. Y consultor B, de la misma consultora, obviamente, tiene acceso a información de Comp A y Banco B. Si a consultor A se le permite leer Banco A y escribir en Comp A, ¿sí?, lee de A y escribe en Comp A, el problema es que podría estar transfiriendo información acerca de Banco A que puede ser leída por consultor B, ¿sí? O sea, piensen en el consultor como un troyano que, aún sin ser malicioso, ¿sí?, al haber accedido a información del Banco A y al haber escrito información sobre objetos de combustible A de esta empresa, podría haber hecho fluir información de Banco A hacia Comp A. Por otro lado, viene B, ¿sí?, al acceder a información de Comp A puede acceder a información de Banco A, ¿sí?, aun cuando él está trabajando para Banco B, y ahí se entra en un conflicto de interés. ¿De acuerdo? O sea, no se viola la política de seguridad definida por la regla Reed, pero sí se entra en conflicto de interés. O sea, acá nuevamente se tiene lo que es un canal encubierto. Bien, y acá tenemos un poco un gráfico que permite ilustrar esta situación. Entonces, ante eso, los autores lo que hacen es definir una segunda propiedad, que también la llamamos estrella porque es una propiedad que regula escritura, ¿sí? Entonces lo que dice es que acceso de escritura a un objeto O es permitido para S solo si para todo O' que puede ser leído por S, O' pertenece al mismo dataset que O si no, está sanitizado. Entonces, un poco más formalmente, la propiedad estrella dice: un sujeto S puede escribir en un objeto O solo si todo O' para el que S tiene acceso de lectura cumple que, ¿sí?, están en la misma compañía o está sanitizado. ¿De acuerdo? Ahora bien, si observamos en detalle esta restricción, esencialmente lo que está diciendo es que si un sujeto quiere escribir en un objeto de la compañía,
entonces solamente puede tener acceso de escritura, de lectura, a objetos de la misma compañía. Si no, ya no se cumple esta propiedad. ¿De acuerdo? Y eso es una restricción bastante importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una vez que el consultor escribe sobre un objeto, como quien dice, solamente puede leer, ¿sí?, información, objetos de esa misma compañía. ¿Okay? Y bueno, que es un poco lo que decimos acá. En definitiva, lo que la regla Wright establece es que el flujo de información es confinado al conjunto de datos de la compañía, de una única compañía. Y bueno, esto obviamente, la propiedad estrella no permite que información que no haya sido sanitizada pueda fluir hacia afuera del dataset. O sea, sí puede haber escritura, pero solamente si está manejando información, ¿sí?, que haya sido leída pero que esté sanitizada. ¿Ok? Bueno, en contraste con ver la Padula, donde la asignación de permisos de acceso es usualmente estática, en este modelo los permisos de acceso son reasignados en cada transición de estado. Eso era un poco lo que ya comentaba anteriormente. Lo que es interesante en este paper de Sandhu, que es un autor que aparece por todos lados, ya lo vimos que apareció en modelos de control de acceso discrecional de Typed Access Metrics, y es uno de los autores principales de los controles de acceso basados en roles. Sí, tiene este paper que es muy interesante, donde muestra cómo la noción de reticulado, de lattice, puede ser utilizada para modelar distintos tipos de políticas de seguridad, y en particular también la utiliza esta noción, esta estructura, para modelar políticas Chinese Walls, y ahí donde se ve claramente que la clearance de un sujeto, que es la etiqueta de seguridad, en definitiva se puede ver como una high watermark, ¿sí?, en el lattice asociada al sujeto. Este paper es muy interesante, se los recomiendo fuertemente. Bueno, y finalmente vamos a terminar la presentación de modelos de control de acceso discutiendo la familia de modelos de control de acceso basado en roles. Ya me van a entender por qué hablo de una familia. A ver, un poco de motivaciones atrás de este tipo de control de acceso. Hay un problema, ¿sí?, importante, que de alguna forma ya lo mencionamos en clases anteriores, que surge al tratar de gestionar sistemas, ¿sí?, complejos, de alta envergadura, en relación a la administración de la seguridad. Imaginen, simplemente piensen en la gestión de la seguridad de los accesos o de las políticas de control de acceso de un sistema operativo con cientos de miles de objetos, quizás con miles de sujetos, ¿sí?, en algunos casos. O sea, cuando el número de objetos y sujetos es alto, el número de autorizaciones también tiende a ser muy alto, ¿sí? Y por ejemplo, si la comunidad de usuarios varía en forma muy dinámica, ¿sí?, tanto el número de otorgamiento, de delegación, como de revocación de permisos se torna difícil de gestionar. Otro punto es que a menudo, ¿sí?, lo que pasa es que a pesar de que el control de acceso discrecional es el tipo de control de acceso que es más y fuertemente utilizado, ¿sí?, en los sistemas computacionales que utilizamos, no siempre, ¿sí?, un objeto tiene un propietario. Es más, yo podría decir que cuando pensamos en la información de las organizaciones, hay una gran cantidad de objetos de esas organizaciones, de información digital de esas informaciones, para las cuales no hay un propietario claro. En todo caso, se puede hablar de que la organización es el propietario, pero esa organización no tiene una contraparte clara en un sujeto, digamos, al cual se le asocian lo que son los permisos de acceso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí suele pasar, por lo general, en sistemas que permiten gestionar, manejar información de organizaciones, es que el acceso a la información y el control del acceso a la información está
fuertemente avanzado en las funciones que cumplen los usuarios más que en la propiedad de la información. ¿De acuerdo? Entonces, RBAC, o sea, Role Based Access Control, ha sido propuesto como un enfoque alternativo a DAC y MAC, con un objetivo principal de simplificar la gestión de control de acceso y, por otro lado, proveer soporte directo a la implementación de control de acceso basado en lo que podemos llamar funciones de trabajo. Entonces, conceptos básicos. Los roles representan funciones dentro de una organización y las autorizaciones son otorgadas a los roles en vez de a los usuarios o sujetos. ¿Sí? Los usuarios entonces son autorizados a jugar roles, a asumir roles y por lo tanto a adquirir las autorizaciones que les son otorgadas a esos roles. Como los roles representan funciones organizacionales, un modelo RBAC puede directamente soportar políticas de seguridad de la organización. Y eso también es lo que hace a este tipo de modelos sumamente atractivo para ser utilizados en la implementación de sistemas cuyas políticas de seguridad están fuertemente basadas en lo que son las responsabilidades, ¿sí? Y funciones de los miembros de la organización. De esta forma, teniendo la noción de roles y permisos asociados a roles y usuarios asociados a roles, la revocación de permisos a usuarios es fuertemente simplificada. Acuérdense el problema que teníamos cuando veíamos la matriz de control de acceso y cuando, por ejemplo, decíamos que queríamos, como se hace generalmente, representarla en función de Access Control List. Uno de los problemas que veíamos, que con esa representación de permisos, si se daba de baja un usuario en un sistema y por lo tanto se querían revocar todos los permisos, o si se quería revocar algún permiso para ese sujeto, lo que había que hacer era recorrer todas las listas de control de acceso, ¿sí?, para ir identificando el sujeto y darlo de baja con su pareja, con su par, que eran los permisos. Acá, revocar las autorizaciones o alguna de las autorizaciones otorgadas a su sujeto simplemente significa desvincularlo, no tenerlo asignado más a un rol. Y eso simplifica fuertemente la gestión, ¿sí?, de permisos y por lo tanto la gestión de las políticas de seguridad que se desean garantizar. Otro punto importante, otro beneficio es que los modelos RBAC han demostrado ser neutrales respecto a las políticas que permiten enforzar. Esto ya lo había mencionado, y también hay un muy lindo paper de Sandhu que muestra cómo podemos expresar políticas de control de acceso discrecional o mandatorio, o discrecional y mandatorio, en función de lo que son los componentes básicos del modelo de control de acceso basado en roles. ¿Okay? Entonces, un poco como resumiendo, decimos que MAC, o sea, control de acceso mandatorio, controla acceso en función de etiquetas de seguridad que son asignadas a objetos y a sujetos, y hay una única política que es aplicada ante cada intento de acceso y que la decisión del acceso está dada en función de las etiquetas de seguridad asociadas al sujeto y al objeto. Cuando hablamos de control de acceso discrecional, ¿sí?, acá el acceso se controla al acceso que un sujeto intenta hacer sobre un objeto en función de los permisos definidos para ese objeto por su propietario. RBAC es un componente independiente de control de acceso que puede convivir sin problemas con DAC y o MAC, donde, digamos, la noción de control de acceso está fuertemente asociada a lo que son roles, o sea, funciones dentro de una organización. Hay otra característica muy importante de RBAC, ¿sí?, que es un estándar. Hubo un proceso muy interesante acá liderado por el NIST, que habiendo constatado a mitad de las décadas de los 90 que empezaban a surgir sistemas
que de alguna forma u otra incorporaban mecanismos que permitían definir y enforzar control de acceso basado en roles, largó una gran encuesta, ¿sí?, tratando de, por un lado, identificar cuánto uso se hacían de ese tipo de mecanismos y cuál era la opinión, ¿sí?, de las empresas y de los técnicos acerca del beneficio o no de utilizar esos mecanismos. Y el resultado fue que sí, que efectivamente había muchas aplicaciones, muchos sistemas, inclusive sistemas manejadores de base de datos, algunos sistemas operativos que implementaban mecanismos que permitían definir control de acceso basado en roles, y también había un gran consenso en que efectivamente poder contar con este tipo de mecanismos te permitía expresar ricas políticas de control de acceso y además gestionar, ¿sí?, esas políticas. Y por otro lado, también estaba la constatación de que había un fuerte movimiento a nivel académico, a un buen conjunto de investigadores que desde ya de fines de los 80, comienzos de los 90, habían comenzado a desarrollar modelos matemáticos para expresar este tipo de comportamiento, el comportamiento de políticas basadas en control de acceso. Entonces el NIST lo que hace es juntar a dos de sus investigadores que venían trabajando en esta línea de control de acceso basado en roles, que fueron Ferraiolo y Kuhn, y por otro lado con Sandhu, que era un investigador de la Universidad de Florida, sumamente conocido por su trabajo en modelos de control de acceso y en particular en control de acceso basado en roles, y los pone a trabajar juntos, ¿sí?, intentando generar un primer reporte unificado donde se hiciera una especificación precisa, clara y lo más formal posible de qué se entendía por control de acceso basado en roles. Y de ahí surge este reporte del NIST en el año 2000. Fíjense que acá estamos en fechas mucho más recientes. Este documento es volcado hacia la comunidad académica y tecnológica y gubernamental para su inspección, discusión. Se comienza todo un proceso de revisión y finalmente, ¿sí?, el modelo termina siendo un estándar de la ANSI, ¿sí?, y finalmente después también termina siendo un ISO, y eso en el año 2004, o sea que bastante recientemente, ¿sí?, empieza, o sea, la academia, organizaciones gubernamentales, organizaciones empresariales se ponen de acuerdo en un estándar, o sea, se ponen de acuerdo en un entendimiento unificado, homogéneo, de qué significa control de acceso basado en roles, y por lo tanto todo sistema o aplicación que haga el claim de que está implementando un mecanismo de control de acceso basado en roles va a tener que ser comparado y medido contra ese estándar. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es comentar, presentar lo que es el modelo del NIST, o sea, lo que está expresado en ese reporte del año 2000. Y en ese reporte lo que se hacen es definir 3 niveles incrementales de capacidades funcionales. El que se conoce como Core Airbag, también llamado Flat Airbag, que es el core básico de Airbag. Luego, ¿sí?, lo que se conoce como Hierarchical Airbag o Airbag jerárquico, y después el Constraint Airbag o Airbag restringido. Y digamos, estos sabores de Airbag son presentados con capacidades funcionales incrementales. No es lo que pasa luego en el estándar, pero bueno. Entonces, conceptos básicos de Airbag. ¿Qué vamos a entender por usuario? Bueno, es definido como un ser humano, una máquina, un proceso, un agente inteligente autónomo, ¿okay?, toda aquella entidad que necesite ejercer un privilegio para acceder a la información. Un rol es una función dentro del contexto de una organización con una semántica asociada en relación a su autoridad y responsabilidad, o sea, qué es lo que puede hacer y qué es lo que debe hacer. ¿De acuerdo? Permiso. Bueno, un permiso es un modo de acceso que puede ser ejercitado sobre los objetos del sistema. Tanto los objetos como los permisos son dependientes del dominio. Por ejemplo,
En el caso de base de datos, el conjunto de objetos incluye tablas, columnas y filas, y el conjunto de modos de acceso incluye operaciones, insert, delete y update. En el sistema operativo vamos a tener archivos y directorios y modos de escritura write, read, execute. En un sistema basado en objetos vamos a tener objetos y vamos a tener métodos por otro lado. ¿Ok? Sesión. Es una instancia particular de una conexión de un usuario al sistema tal que define el subconjunto de roles activados por el usuario. Fíjense qué interesante. La noción de sesión, que es una definición bastante abstracta, esencialmente está basada en la noción de rol. Y lo que se dice que una sesión, en definitiva, lo que va a modelar es la conexión, ¿sí?, de un usuario al sistema, en el cual va a intentar acceder a la información, aplicando, ejecutando determinadas operaciones, pero que esencialmente lo que queda definido es el subconjunto de roles, ¿sí?, que ese usuario activa en esa sesión, y por lo tanto, al activar ese subconjunto de roles, está obteniendo los permisos asociados a esos roles. Cuando un usuario se loguea en el sistema, él o ella establece una sesión y durante esa sesión puede requerir activar un subconjunto de los roles que está autorizado a jugar. Este es un punto importante también, ¿sí? Conceptualmente, ¿sí?, lo que el modelo establece es que más allá de que, o sea, vamos a ver luego que a un usuario se le pueden asignar distintos roles, o sea que se le puede dar la posibilidad de adquirir distintos tipos de permisos, pero ¿sí?, el modelo lo que admite que en una conexión con el sistema, ¿sí?, un usuario puede elegir activar un subconjunto de esos roles, o sea, ejercitar un subconjunto de los privilegios que él tiene definidos. Entonces, el usuario obtiene todos los permisos asociados con los roles que ha activado en la sesión. Gráficamente un poco lo que podemos ver así, podemos ver individuos, podemos ver recursos del sistema, y lo que tenemos son los roles como una capa intermedia de control de acceso, ¿sí?, donde a los usuarios se le asignan roles y a los roles se le asignan privilegios para acceder a los recursos. ¿Ok? Acá lo que es importante es entender cuando uno modela un sistema como esto, que esto funciona muy bien si, aun cuando los usuarios cambien con frecuencia, ¿sí?, no así los roles. La idea es definir las políticas de control de acceso, ¿sí?, utilizando la menor cantidad de roles posibles, y luego los usuarios, la cantidad de roles no importa, ¿sí?, porque simplemente revocar o desasignar privilegios a un usuario es simplemente cortar asignaciones a roles. Bien, por otro lado, ¿sí?, y a Sanduk que le encantan los reticulados, ¿sí?, en el modelo final, en vez de presentar hacer una presentación incremental de los modelos, lo que Sanduk habla o define, ¿sí?, es de un reticulado de modelos, ¿sí?, perdón, voy a hacerlo al revés, de modelos airbag, donde tenemos a airbag 0, que es el 0, que es el core o flat, y luego tenemos que una posible extensión es airbag 1, que es el jerárquico, o airbag 2, que es el restringido o constraint, ¿sí? Pero fíjense que uno puede implementar o simplemente airbag core o flat, o puede implementar airbag 1 como una extensión de airbag, ¿sí?, o puede implementar airbag 2 como una extensión de airbag 0 sin necesariamente ser una extensión de airbag jerárquico como es presentado en el reporte del NIST, o si no, podemos tener un airbag 3, ¿sí?, que en definitiva puede tener todo. ¿De acuerdo? Puede ser restringido y jerárquico. Entonces vamos a
Core Airbag. Y bueno, fíjense, mirando este diagrama de relaciones, ¿sí? Lo que tenemos son 4 conjuntos: el conjunto de usuarios, el conjunto de roles, el conjunto de sesiones y el conjunto de lo que son las permissions, los permisos. Y después lo que tenemos son 4 relaciones. 3 relaciones M2N, many to many, ¿sí? Es la relación RA por role assignment, que lo que dice es que un usuario puede tener asignados varios roles y un rol puede ser asignado a varios usuarios. La relación PA por permission assignment, que dice que a un rol se le pueden asociar varios permisos y un permiso puede estar asociado a varios roles. La función role session assignment, que dice que una sesión puede activar varios roles y que un rol puede estar activado en varias secciones. Pero después tenemos una función 1to-n que dice que a un usuario se le pueden asociar varias sesiones, pero cada sesión está asociada a un único usuario, lo que tiene bastante sentido, porque si no sería muy difícil de expresar políticas de control de acceso si a una sesión se le asociaran distintos usuarios. No quedía claro cuáles son los privilegios que quedan activados en una sesión activadas por varios usuarios, ¿sí? Y a su vez podemos explotar las permissions, ¿sí? Sí, nuevamente con 2 conjuntos más, el de las operaciones y el de los objetos, y una relación que es permission, que dice que a una operación puede ser aplicada sobre varios objetos y a un objeto se le pueden aplicar distintos tipos de operaciones. ¿Ok? Y esto vendría a ser el Core Airbag o Airbag 0, como lo llamo acá, que es el sabor básico de control de acceso basado en roles. Pasando un poco a lo que es más formalización, bueno, tenemos acá lo que estoy respetando es esencialmente la nomenclatura presentada en el paper. Para hacer la especificación formal precisa de los conceptos de los modelos, los usuarios usaron el lenguaje Z, que es un sistema basado en la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, por eso se llama Z, que permite expresar especificación usando construcciones de la teoría de conjunto, pero a su vez también es un probador de teoremas. O sea, uno puede definir propiedades y tratar de verificar la corrección, ¿sí? O la verdad de esas propiedades. Acá yo estoy utilizando la terminología utilizada en el reporte. Tenemos el conjunto user, roles, ops y ops. Tenemos, por ejemplo, RA, que es una relación, por lo tanto se puede entender como un subconjunto del producto cartesiano de usuarios por roles, ¿sí? Que es, en definitiva, lo que expresa es un mapping many to many de asignación de usuarios a roles. Pero fíjense, una vez que tenemos definida esta relación, ya podemos definir una función, assigned users, que dado un rol devuelve un conjunto de usuarios, ¿sí? Y que, utilizando notación matemática de conjunto, la función formalmente queda definida como, ¿sí? Assigned users una función aplicada a un rol, es el conjunto U de usuarios, tales que U está en la relación RA con R. Los permissions la podemos ver como un subconjunto de pares, operaciones, objetos, ¿de acuerdo? Y por ejemplo también la relación de permission assignment como un subconjunto del producto cartesiano de permisos por roles, ¿de acuerdo? Que es un mapping many to many de asignación de permisos de roles. Y en forma similar a como pasaba con role assignment y con la función assigned user, también ya podemos definir a partir de tener definida esta relación, podemos definir esta función assigned permissions, que aplicado a un rol nos devuelve el subconjunto de permisos asociados a ese rol, ¿sí? De tal forma que formalmente podemos definir la función, ¿sí? Assigned permissions aplicada a R como el conjunto P de permisos tal que P está en la relación PA con R. ¿Okay? Y bueno, de la misma forma podemos seguir definiendo podemos introducir formalmente las relaciones y a partir de que introducimos formalmente las relaciones podemos definir otras funciones como los roles que quedan asociados a una sesión y los permisos que quedan asociados a una sesión. Fíjense que en este caso podemos hablar de una función session roles que dada una sesión me devuelve todos los roles, ¿sí? Que están
activados en esa sesión. Y fíjense que acá lo que especifica el modelo es que en definitiva, en principio, todos los roles, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Que un usuario tiene asociado son activados, porque fíjense que lo que hace Session Users de S, ¿sí? Lo que hace es devolver el usuario asociado a la sesión, que es único, ¿de acuerdo? Y acá el conjunto de roles que quedan asociados a la sesión S son todos los roles que están en la relación RA con S. Por lo tanto, acá en esta especificación de esta función, lo que devuelve es todos los permisos posibles que un rol podría, un usuario podría activar en una sesión. ¿Sí? Y una vez definida esta función, podemos definir ¿sí? cuáles son los permisos que están disponibles en una sesión, ¿de acuerdo? Y acá lo que hacemos es simplemente hacer una unión, ¿sí? indexada por ¿sí? todos los roles que devuelve Session Role, ¿sí? cuáles son las assigned permission de ese rol. ¿Okay? Ahora bien, la definición de la noción de sesión es bastante abstracta. ¿Sí? O sea, en la especificación, por más que hay un objetivo de ser lo más formal posible, esta noción de sesión, y yo creo que responde a un criterio muy realista, queda definida en forma abstracta porque claramente las sesiones dan lugar a distintos tipos de interpretaciones dependiendo de cuál sea el sistema, y también ¿sí? dejan abierta la posibilidad al hecho de que haya distintos tipos de sesiones en lo que tiene que ver con activación de roles. Entonces, fíjense, la noción de sesión es muy abstracta, se define como a mapping between a user and an activated subset of roles that are assigned to the user. ¿Okay? Y se introducen dos distinciones básicas, lo que se conoce como Single Role Activation, SRA, solo un rol puede ser activado, o Multi-Role Activation, donde múltiples roles pueden ser activados en una sesión. Y bueno, y después pueden haber compromisos en el uso de estos dos tipos de sesiones. Acá yo lo que les solicito que hagan el ejercicio de pensar primero, si preguntarles, en el caso de que estén, que se hayan encontrado o de que estén habituados a utilizar sistemas que implementan control de acceso basado en roles, que piensen o que inspeccionen el hecho de que si cuando uno inicia una sesión en este sistema, qué tipo de activación de roles está implementado. Por lo general, la experiencia lo que demuestra es que los sistemas que implementan control de acceso basado en roles lo que implementan es Single Role Activation. Pero bueno, hay excepciones. Bien. Y con eso estaríamos terminando de recorrer lo que vendría a ser Core Airbag o Flat Airbag o Airbag 0, como es llamado en el estándar ANSI. Y ahora pasemos a Airbag jerárquico. La motivación ¿sí? para introducir Airbag jerárquico también es bastante natural. Así como la noción de rol parece ser una idea, un concepto que naturalmente puede asociarse a la forma en que se trabaja, a la forma en que se accede a la información en las organizaciones, la definición de un modelo de control de acceso basado en roles también sigue esa intuición, y es el hecho de que, por lo general, ¿sí? las organizaciones están estructuradas en forma jerárquica. Entonces lo que podemos decir es que las jerarquías de roles son un instrumento natural que se puede usar para estructurar los roles de forma que reflejen la línea de autoridad y responsabilidad de una organización. Y fíjense lo interesante, ¿no? Cómo pasamos de un tipo de airbag a otro, ¿sí? de una forma muy sencilla. ¿Sí? La extensión que se introduce para poder modelar rollback jerárquico, airbag jerárquico, ¿sí? en función de airbag flat o core, ¿sí? es simplemente el agregado de esta relación many-to-many R sub H, que, como podrán imaginarse, es una relación entre roles. O sea que dice que
un rol puede ser dominado por varios roles y un rol puede dominar a varios roles. ¿Ok? Y RH, en definitiva, es una relación rol to rol que define herencia de privilegios y que refleja estructuras organizacionales. Y ahí tenemos dos tipos, jerarquía general o jerarquía limitada. Pero no vamos a entrar en eso, ¿sí? Lo que me interesa destacar acá es que RH, perdón, a esto no es pertenece, acá es un subconjunto del producto cartesiano de roles por roles, esto no es un pertenece, esto es un incluido, es una relación definida sobre el conjunto de roles del sistema. Y un punto importante es que se requiere que esta relación sea irreflexiva y acíclica. Y generalmente se refiere a la misma como la relación de dominance. Y decimos que si el rol R sub I está en relación con el rol R sub J, se dice que RI domina a RJ. ¿Por qué se pide que sea irreflexiva y acíclica? Bueno, en principio no se quiere modelar el hecho de que un rol domine a sí mismo, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y más naturalmente sí que sea cíclica en el sentido de que haya o no haya una circularidad en la dominancia, porque eso claramente podría introducir inconsistencias, ¿sí? Bien. Y luego lo que se hace es definir un orden parcial, ¿sí? Sobre esta relación RH que se define como la clausura reflexo transitiva de RH. Acá sí, digamos, lo que se introduce es el hecho de que un rol pueda ser dominado por sí mismo, pero aparte se introduce la noción de transitividad. O sea que si un rol R sub I J, ¿sí? Perdón. R sub I domina, ¿sí? A un rol R sub J y un rol R sub J domina a un rol S sub K, entonces R sub I también domina a R sub K. ¿Ok? R sub K, acá podría ser también otro que fuera R sub L, ¿sí? ¿Ah? R sub J va a dominar tanto a R sub K o a R sub L por el hecho de que estamos haciendo que este orden parcial sea reflexivo. ¿Tá? Y lo que va a pasar es que todo rol va a estar en relación consigo mismo. ¿Tá? Eso es lo que hace la clausura reflexo transitiva de la relación. O sea, en definitiva, la relación R sub H simplemente va a ser parejas de roles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Donde, por ejemplo, acá, si yo quisiera tener esta jerarquía, ¿tá? Me alcanza con simplemente que R sub H fuera definida como, ¿sí? RI, RJ, voy a borrar acá, RH es el conjunto de pares que tiene RI y J, RJ, RK y RJ, perdón, RJ, R sub L. ¿Ok? Esta es RH. Al hacer la clausura transitiva, o sea, al definir mayor o igual como la clausura reflexo transitiva de RH, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Esta relación ahora lo que va a tener es, primero, ¿sí? Todos estos pares, RI, RI, RJ, RJ, ¿sí? RK con RK, RL con RL, o sea, acá tenemos el componente, ¿sí? La clausura reflexiva, y luego vamos a tener, ¿sí? La clausura transitiva, que es lo que me va a decir, como RI está en relación con RJ y RJ con RK, ¿sí? Además de estos, voy a agregar RI con RK, RI con RL, ¿sí? Y por supuesto más RH. También voy a tener estas relaciones. O sea, esta es
O sea, así queda mayor o igual definida como la cláusula transitiva de RH. Fíjense que esto, pensándolo desde un punto de vista práctico, ¿sí? Nos permite hacer una economía de definición de la relación jerárquica muy importante, ¿no? Como a partir de simplemente expresar lo que son las relaciones uno a uno de roles, de dominancia directa, haciendo la clausura reflexiva transitiva, introduzco todo este modelado de herencia de privilegios. ¿Ok? Y bueno, un punto importante acá es que un sistema airbag, una implementación de un sistema airbag puede elegir entre almacenar mayor o igual o computarla cuando es necesario. Esto es muy interesante. Acá claramente lo que se introduce es un problema típicamente ingenieril. Si yo tengo, ¿sí?, un sistema que permite expresar políticas de control de acceso basado en roles, ¿tá? Por lo tanto voy a tener que poder expresar, ¿sí?, y jerárquico, voy a tener que tener en mi sistema, ¿sí?, esta relación. Y yo, por ejemplo, cuando un usuario activa una sesión, ¿de acuerdo? Por lo tanto va a activar roles, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es simplemente, digamos, manejarme con esto, ¿sí? Y cuando activa la sesión, ¿sí?, computar toda esta relación y por lo tanto calcular todos los privilegios para ese usuario, o podría hacerlo dinámicamente a medida que el usuario, ¿sí?, ejerciendo un rol va haciendo un acceso, computar dinámicamente cuáles son todos los privilegios que ese usuario tiene por el hecho, ¿sí?, de la herencia de privilegios que genera esta relación. Hay argumentos a favor y en contra de implementar cada una de estas alternativas. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de jerarquía, ¿sí? Fíjense que acá, claramente acá, por ejemplo, acá estamos pensando en una empresa, por ejemplo, que maneja proyectos donde hay ingenieros involucrados. Perfectamente nos puede interesar, por eso es una relación parcial, que este rol y este rol sean incomparables, ¿tá? Porque solamente nos puede, por ejemplo, los privilegios de este líder de proyecto, ¿sí?, solamente, ¿sí?, se quieren ejercer acá y no se quieren que sean ejercidos por algún ingeniero que ocupe este otro rol, ¿ya? Obviamente el director va a tener todos los privilegios, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, desde el punto de vista semántico, podemos decir que airbag jerárquico introduce, digamos, estas tres nociones que también se pueden ver como relaciones. La noción de user inheritance, que dice que todos los usuarios autorizados para un rol R lo son también para todo rol R', tal que R es mayor o igual que R', o sea que R' es dominado por R, y esto muy básicamente lo que nos está diciendo es que si yo tengo este rol, en definitiva puedo ejercer cualquiera de estos roles, ¿sí?, como usuario. Y por otro lado, ¿sí?, permission inheritance, que dice que un rol R tiene autorización para todos los permisos para los que todo el rol R', tal que R domina a R', está autorizado. Y acá tenemos el inverso, ¿no?, que es lo que decimos, bueno, claramente este rol acá hereda los privilegios de este rol, de este y de este. Obviamente este rol hereda todos los privilegios, o sea, este rol puede ejercer, tiene todos los permisos que quedan definidos en este sistema. Este rol va a heredar todos estos privilegios, pero sin embargo no va a heredar estos privilegios. ¿Ok? Y por último está la noción de activation inheritance, ¿sí?, que dice que la activación de un rol automáticamente activa todos los roles R' que son dominados por R. Esta semántica claramente tiene sentido solo si son usadas sesiones que permiten hacer multiactivación de roles.
¿Ok? En definitiva, si el sistema permite activación de roles, todo rol que sea activado, ¿sí? En definitiva, en esa sesión lo que va a generar es que todos los privilegios asociados al rol van a poder ser ejercitados en esa sesión. Bien, y finalmente pasamos a el último sabor de control de acceso basado en roles, que es el Constraint Airbag, ¿sí? O restringido, que esencialmente lo que introduce este aspecto de Airbag es la capacidad de soportar políticas que controlan lo que se llaman Separation of Duties, ¿sí? Y tenemos dos categorías de principales, las que permiten enforzar Separation of Duty estática y Separation of Duty dinámica. O sea, en definitiva, esto también lo que permiten expresar son prevención de conflictos de intereses. ¿Okay? Cuando hablamos de Separation of Duty, en definitiva lo que estamos hablando en esencia es eso, ¿no? Evitar conflictos de intereses. Entonces, lo que efectivamente permiten aplicar políticas de control de conflictos de interés para prevenir que haya usuarios que puedan exceder un nivel razonable de autorización para su posición. Permiten asegurar que las fallas de omisión o colaboración dentro de una organización pueden ser causadas solamente como resultado de complicidad entre individuos. Acá tenemos dos definiciones alternativas de Separation of Duty. Y ANSI lo define como que es dividir responsabilidad por la información sensible de forma que un individuo actuando solo no pueda comprometer la seguridad del sistema de procesamiento de datos. Y acá tenemos otra definición que tiene que ver exactamente con la separación de funciones entre individuos. Entonces, ¿sí? Tenemos restricciones estáticas, que las llamamos SSOD, ¿sí? Y lo que decimos que las restricciones estáticas esencialmente se aplican sobre estos tipos de relaciones. Las políticas de Separation of Duty estáticas lo que hacen es prevenir fraudes, prevenir conflictos de interés restringiendo acciones administrativas. Estas son acciones administrativas. El hecho de asociar un rol a un usuario o de asociar un permiso a un rol, eso se hace no en tiempo de ejecución, digamos, no. O sea, eso es una definición de política, ¿de acuerdo? Es estático, ¿ok? Y lo que permiten hacer es restringir la combinación de privilegios potencialmente disponibles para los usuarios, ¿ok? Por ejemplo, este tipo de restricciones actúan sobre el conjunto de roles y en particular sobre la habilidad de formar relaciones RA. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno puede con este tipo de restricciones prevenir que un usuario sea asignado a T o más roles en un conjunto M de roles, ¿sí? Eso uno lo puede prevenir con este tipo de restricciones y eso no se hace en tiempo de activación de roles, sino en tiempo de definición, de asignación de usuarios a roles, es de administración de la política de seguridad. Por ejemplo, permiten prevenir que una persona sea autorizada a usar más roles de los que necesita. Y lo que tiene de bueno es que estas restricciones pueden ser enforzadas estáticamente cuando los usuarios son asignados a roles. Las restricciones dinámicas, ¿sí? Que las podemos saber, esencialmente lo que se aplican son a las sesiones, ¿sí? Y son, en definitiva, nos permiten expresar políticas que previenen fraude, restringiendo los roles que pueden ser activados en una sesión, restringiendo así los privilegios disponibles para los usuarios, ¿sí? Piensen en un banco, piensen que perfectamente pueden haber funcionarios del banco que potencialmente, o sea, pueden ser asociados tanto a un rol de cajero como de jefe de cajas. Ustedes que en un banco saben que en particular en un banco un jefe de cajas es el que se encarga de supervisar al final del día, ¿sí? Todo lo actuado por cada uno de los cajeros. Generalmente, ¿sí? Ese rol de cajero de banco rota generalmente entre funcionarios que a su vez son los que pueden asumir el rol de cajeros. Bueno, claramente, ¿sí? Claramente, estáticamente, un usuario,
Cualquiera de esos funcionarios estáticamente, ¿sí?, podría tener asignados los dos roles, tanto el de cajero como el de jefe de cajas, ¿sí? Y ahí no habría ningún tipo de restricción estática para hacer, al contrario, se quiere que eso sea expresado así. Sin embargo, ¿sí?, con una restricción dinámica como esta, lo que sí podemos evitar es que en la misma sesión, ¿sí?, el mismo usuario active los dos roles. O sea, que pueda ser cajero y que pueda ser jefe de cajas, por lo tanto supervisándose a sí mismo y por lo tanto dando potencialmente lugar a un fraude. Este tipo de restricciones son muy importantes para la aplicación de políticas que enforzan mínimos privilegios. Bueno, y acá hay algunos ejemplos más pero me parece que es el del cajero y jefe de cajas es bastante ilustrativo. Y bueno, y finalmente, ¿sí?, simplemente como para darles una idea de todo el tipo de funciones que quedan especificados, ¿sí?, en el estándar, ¿sí?, se especifican todo lo que son las operaciones administrativas, de crear, borrar, mantener elementos y relaciones, todas las operaciones de query, ¿sí?, de reviews administrativos, y todas las funciones de nivel de sistema, como creación de sesiones de usuario, activación y desactivación de roles, aplicación de restricciones, cálculo de decisiones de acceso, todo este tipo de operaciones que tienen que ver con la administración del sistema también son especificados en el estándar. Y con esto, ¿sí?, estaríamos entonces terminando esta segunda clase de modelos y estaríamos terminando el módulo de políticas y modelos de control de acceso del curso. Acá tienen bibliografía como siempre, ¿sí? Acá está el paper de Brewer y Nash de la Chinese Wall. Acá tienen el paper que les hablaba de Sandhu, ¿sí?, donde muestra una interpretación con reticulados de la política Chinese Wall. Acá tienen un paper, el paper de Sandhu, donde hace la presentación de Airbag, ¿sí? Este es el paper del NIST, donde ya ahora es un reporte que fue elaborado por Sandhu por un lado y por Ferraiolo y Kuhn del NIST por otro. Y bueno, acá algunas referencias a otro tipo de modelos, como por ejemplo lo que se llama el Temporal Role-Based Asset Control Model, que es una línea de modelo de control de acceso que aparte introduce la noción de temporalidad, ¿sí?, en las restricciones para poder definir políticas de control de acceso basadas en roles que tienen en cuenta elementos de temporalidad. Y por último acá está el reporte de Baiba, que lo que hace, que era un colega de Bell y LaPadula, que apoyándose fuertemente en el modelo de LaPadula y cambiando la interpretación de la relación de orden, de seguridad multinivel, y basándose en esa intuición de que la propiedad de integridad es dual a la propiedad de confidencialidad, define un modelo para integridad que sigue las líneas del modelo de Bell-LaPadula. Y con eso estaríamos terminando.